Juan, el discípulo que descubrió el amor sagrado de Dios y los milagros de su pacto Transformador en el tercer año de Joacim. Bajo el sol ardiente de una mañana en las orillas del mar de Galilea, un joven pescador llamado Juan, hijo de Zebedeo, lanzaba sus redes al agua, atrapando peces que se movían con agilidad. La brisa salada susurraba historias de anhelos humanos y promesas divinas, el cielo parecía un lienzo de expectación, mientras la comunidad judía pululaba de fervor y esperanza. Las antiguas profecías resonaban en cada corazón, alimentando el deseo de ver la llegada del Mesías. Mientras Juan se dedicaba a su labor, el eco de una voz potente interrumpió su rutina. Era un hombre extraordinario, un rabino llamado Jesús, cuya presencia iluminaba la escena como un rayo de luz en la oscuridad. «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres», proclamó. En ese instante, un fuego se encendió en el interior de Juan. Era una invitación que trascendía más allá de lo cotidiano. La decisión fue instantánea y radical, dejó su barca y a su padre Zebedeo, ansioso por seguir a aquel que prometía un propósito mayor. En compañía de Jesús, Juan se embarcó en un viaje transformador. Presenció el primer milagro en Caná, donde el agua se tornó en vino, un símbolo del nuevo pacto. Juan 2, 1, 11. La compasión de su maestro hacia los leprosos y los marginados abrió su corazón a la esencia del amor divino. Cada enseñanza, cada parábola, tejían una comprensión profunda del significado de la vida y la fe. Sin embargo, la tensión en torno a Jesús crecía, la sombra de la traición se cernía sobre ellos, encarnada en Judas Iscariote, quien, por unas pocas monedas, amenazaría el lazo forjado entre los discípulos. Una noche angustiosa en el jardín de Getsemaní, Juan fue testigo del sufrimiento de su maestro. Mientras Jesús oraba, rodeado por la carga de un mundo perdido, Juan sentía su corazón estremecerse ante la realidad del sacrificio inminente. En un instante de desesperación, se encontraba solo al pie de la cruz, en el Gólgota, enfrentando el terror y la agonía de la crucifixión. Fue allí, en aquel momento desgarrador, que el amor inquebrantable de Jesús se reveló más claro que nunca. «Mujer, he ahí tu hijo», le dijo a María, depositando en él la responsabilidad de cuidar a su madre. Juan 19, 26-27, pero la historia no se detuvo en la muerte. Con la resurrección de Jesús, un nuevo amanecer rompió en sus corazones. La visión de un Salvador vivo transformó a Juan y a sus compañeros, quienes ahora portaban el mensaje del amor y la esperanza a las naciones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con la persecución acechando, Juan se mantuvo firme, recordando las enseñanzas de su maestro. Su vida se entrelazó con la misión de propagar el mensaje de redención, escribiendo cartas que resonaban con el amor de Dios. 1 Juan 4, 7-9. En una isla solitaria de Patmos, recibió visiones de un futuro lleno de esperanza, un amor eterno que restauraría el caos del mundo. Mientras contemplaba la Nueva Jerusalén, la pregunta persistía en su mente: ¿cómo puede el amor sagrado transformar verdaderamente el caos del mundo? La respuesta aún no estaba completa, y así, el joven pescador seguía buscando, llevando consigo el mensaje de la transformación hacia un final aún por escribir. El viento soplaba con fuerza en la isla de Patmos, llevando consigo ecos de un pasado reciente que Juan no podía ignorar. A medida que los recuerdos del maestro inundaban su mente, su corazón se agitaba entre alabanza y asombro. Había sido testigo de cada milagro, cada sanación y cada palabra llena de vida que había salido de los labios de Jesús. Sin embargo, ahora enfrentaba una soledad que amenazaba con consumirlo. Bajo la sombra de un olivo, Juan miraba con anhelo hacia el horizonte. La visión de la Nueva Jerusalén ardía en su interior como un fuego inextinguible.
Ángel de Dios, el mensajero celestial, había revelado el futuro glorioso donde todo clamor de dolor sería ahogado en un mar de gozo eterno. Pero aún había un velo de misterio que cubría la tierra. Así como el sol se ocultaba detrás de las colinas, la respuesta a su pregunta permanecía oculta en la voluntad divina. De repente, una luz resplandeciente iluminó su entorno y una voz reverberante rompió el silencio de su soledad. Juan, el amado, escucha, decía la voz que resonaba como trueno. El tiempo se acerca. Las promesas del Altísimo están a punto de cumplirse. A través de ti, yo estableceré a mi pueblo y demostraré mi fidelidad. Cerrando los ojos, el discípulo recordó las hazañas que había vivido. Las multitudes que seguían a Jesús, la multiplicación de los panes y los peces, y sus asombrosas enseñanzas sobre el reino de Dios. Era como si cada milagro revelara una faceta del amor sagrado de Dios y proyectara sombras sobre una verdad más profunda, el sacrificio unido a la gloria. Pero ahora, esa revelación parecía más urgente que nunca. ¿Qué debo hacer, Señor?, preguntó Juan, su voz entrecortada por la emoción. La luz que lo envolvía parecía palpitar con fuerza, y la voz divina respondió: escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Aquella misión encendió en él una determinación ferviente. Comprendió que cada palabra escrita sería un hilo que uniría a generaciones en la fe, un testimonio de que el pacto eterno nunca sería quebrantado. Mientras regresaba a su lugar de oración, Juan sintió que la carga de la revelación se convertía en una responsabilidad sagrada. Se sentó ante su mesa improvisada, con un rollo y tinta a su lado, preparándose para escribir. Con cada trazo, desvelaba un nuevo aspecto del amor divino que había experimentado y proclamaba que el fin no era el ocaso de la fe, sino el amanecer de la esperanza. Las visiones se sucedían, bestias, ángeles, la batalla final entre el bien y el mal. Sin embargo, dentro del tumulto apocalíptico, una verdad resplandecía como un faro en la noche: el amor de Dios es eterno y su misericordia se extiende sobre toda la tierra. Juan sabía que, a pesar de las tribulaciones que vendrían, el amor divino siempre prevalecería. Al terminar de escribir, sintió una paz profunda en su corazón, pero también una creciente anticipación. Un futuro prometedor, lleno de restauración y redención, aguardaba a la humanidad. Pero, ¿cómo será todo esto?, se preguntó, sintiendo que el misterio aún no se había desvelado por completo. La conexión entre el amor sagrado y la transformación de la creación era una respuesta que anhelaba profundizar. Con fervor, levantó la mirada hacia el cielo estrellado, recordando las antiguas promesas de Dios. Sabía que su historia, la de su pueblo y la de todos aquellos que creyeran, se entrelazaba en el plan soberano de Dios. Una voz resonó de nuevo en su corazón, ahora más delicada, pero poderosa: Juan, el tiempo viene cuando todas las cosas serán hechas nuevas. Preparemos el camino, porque lo que está por venir es más grande de lo que imaginas. Con esas palabras ardiendo en su alma, Juan supo que el amor sagrado de Dios no solo había transformado su vida, sino que también estaba a punto de desplegar una obra maestra celestial en la historia de la humanidad. ¿Cuál sería el papel que jugaría él en ese plan divino? La pregunta se suspendía en el aire mientras el amanecer comenzaba a disipar la noche. Así, el viaje de revelación continuaba, con el destino de muchos aún por descubrir. En la luz tenue del amanecer, Juan sentía que la brisa del mar traía consigo palabras susurrantes. Se levantó, sin poder separar su espíritu de las promesas que resonaban en su interior. La misión divina que le había sido encomendada no iba a ser un recorrido fácil. ¿Quién podría soportar la revelación del futuro que estaba a punto de ser manifestada? Con una mezcla de inquietud y esperanza, volvió a su mesa, listando en su mente las palabras que debía plasmar. Mientras empezaba a escribir, una visión poderosa invadió su conciencia. Un ángel de Dios aparecía ante él, brillando con una luz pura que hacía que su corazón palpitara. Las alas del mensajero celeste reflejaban la esencia del mismo cielo. El ángel se acercó y, con voz suave pero firme, le dijo: Juan, el tiempo de la verdad se ha acercado. Prepara tu corazón, porque las puertas del cielo se abrirán y muchas naciones conocerán el misterio del amor de Dios. En este instante, la sabiduría de Salomón resonó en su mente, porque el conocimiento es mejor que las piedras preciosas. Proverbios 8:11.
Juan comprendió que cada palabra que escribiría sería más que tinta en un rollo, sería alimento espiritual para almas sedientas. Señor, ¿cuál es el propósito detrás de estas visiones? Murmuró, sintiendo una profunda convicción arder dentro de él. Las visiones son un compendio de lo que ha de ser, respondió el ángel. Cada símbolo, cada cifra, refleja la lucha entre la luz y la oscuridad. Las voces de los martirizados claman en los cielos, esperando la vindicación de su fe. Este eco de sufrimiento llenó su corazón con una mezcla de tristeza y valor. Recordó cada uno de sus compañeros, cada uno de ellos entregando su vida, cada gota de sangre derramada la cual se convertiría en testimonio de la obra transformadora del pacto. El ángel continuó, escribe las profundidades del amor sagrado, pues cuando lo que está oculto se revele, la humanidad será testigo de la gloria del Altísimo. Las criaturas de la tierra serán llamadas a decidir entre el camino de la luz y el sendero de la oscuridad. Mateo 7, 13-14. Movido por las palabras del ángel, Juan comenzó a describir el juicio y la redención que se manifestarían. La caída de Babilonia, la derrota de la bestia y el establecimiento de un reinado de paz, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Apocalipsis 21:4. Cada palabra que plasmaba se sentía como un ladrillo en la construcción de la Nueva Jerusalén, pero en lo profundo de su ser, sentía que el mensaje aún no estaba completo. El misterio de lo que vendría después de todo esto pulsaba en su interior. En ese momento, un estruendo de truenos resonó a su alrededor y la atmósfera cambió. La voz del Altísimo habló de nuevo, los que perseveran en su fe no serán decepcionados. Yo estoy listo para renovar mi pacto con mi pueblo, y juntos marcharemos hacia un futuro de promesas cumplidas. Con renovados bríos, Juan entendió que su pluma era la extensión de la voz de Dios en la tierra, un vínculo entre el cielo y la humanidad. Cada letra escrita era un llamado a la esperanza, un recordatorio de que Dios nunca olvidaría a su pueblo. Se dispuso a escribir con mayor fervor, los ecos del futuro resonando en su alma, mas, en el silencio que siguió, una inquietante pregunta surgió: ¿qué pasará con aquellos que, cegados por la oscuridad, no escuchen el llamado? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, un recordatorio de que en el marco del amor de Dios, también hay justicia. La revelación aún no había terminado, el plan soberano de Dios se desplegaba a través de Juan, y el próximo paso ya estaba en camino. ¿Cuál sería la respuesta del mundo a la luz que estaba por llegar? Así, la historia de Juan tomaba un giro sin precedentes, mientras se asomaba lentamente a la profundidad del plan divino, consciente de que el viaje había apenas comenzado. En la quietud que envuelve a la isla, Juan sentía el pulso del océano vibrar en su ser. Cada ola que rompía contra las rocas parecía resonar con el eco de las promesas aún por cumplir. Con la pluma en mano, regresó a su escritura, ansioso por transmitir la revelación del amor eterno que se manifestaría a través de generaciones. Mientras sus pensamientos fluían, el ángel reapareció, su rostro reflejando una urgencia y una gloria indescriptibles. Juan, dijo, la revelación del Cordero está a punto de ser desvelada. Escribe, pues lo que se encuentra en ti es luz para las naciones. Las tribus del mundo que vagan a ciegas deberán ver la verdad y comprender su destino. Pero, ¿qué de aquellos que permanecerán en la ignorancia?, preguntó Juan, aprestándose a imaginar el destino de aquellos que no oyeran la voz del Altísimo. La respuesta del ángel tuvo un peso, casi palpable, que llenó el aire con un profundo santo temor. No temas por ellos, pues su tiempo ha sido determinado. El juicio será justo, y aquellos que decidan rechazar la luz preferirán permanecer en las tinieblas de su elección. Con cada palabra el ángel parecía transformarse, el brillo celestial que lo envolvía se intensificaba mientras Juan se dejaba llevar por la intensidad de la misión, una responsabilidad pesada sobre su corazón. Escribe lo que ves, no retengas la verdad. Porque el día se acerca cuando las trompetas sonarán y el cielo se abrirá para revelar la gloria de aquel que ha sido sentado a la diestra del Padre. Las visiones comenzaron a fluir por la mente de Juan, imágenes de naciones reunidas, del cielo reflejando un nuevo amanecer. En ese día, las aves del cielo y los animales de la tierra, en un coro divino, alabarían al Creador. El lobo habitará con el cordero, y el león comerá paja como el buey. Isaías 11:6.
Cada uno de esos simbolismos era un retrato de la redención que vendría a través del sacrificio, una reconciliación entre la humanidad y su Dios. Juan, inspirado, llevó su pluma al papel una vez más. Y a medida que el Cordero se manifieste, muchos serán llamados y otros juzgados, se abrirán los libros de la vida y se sentará la justicia divina entre los pueblos. La guerra de los cielos se reflejará en la tierra, y la victoria será de aquellos que han pelado contra el malo, y de los justos que han perseverado. Las palabras se desbordaban, cada una como un torrente de revelación. Se detenido un momento, respirando profundo, sintiendo el peso de la eternidad en sus escritos. Pero Señor, dijo con fervor, ¿quiénes serán los que se atrevan a invocar tu nombre en esos tiempos de oscuridad? Los que alcen sus ojos hacia mí, los que clamen con fe, y se mantengan firmes en sus corazones. No temas, Juan, porque el amor de Dios es poderoso y pérfido, jamás desampara a quienes se le entregan a él, replicó el ángel, infundiendo nuevas fuerzas en el apóstol. La tarde estaba comenzando a descender sobre la isla, y la luz dorada extendía sombras largas. Escribe también sobre el regreso de la esperanza, susurró el ángel, pues el tiempo de cosecha será grande, y la salvación alcanzará a aquellos que han estado a la deriva. Las huestes celestiales ya han comenzado su marcha hacia la tierra. Las olas de la redención están llegando, y muchos escucharán. Di a las naciones que el camino es claro, y la verdad se revelará en Cristo, el fundamento de todo. Con estas palabras, una nueva claridad se instauró en el corazón de Juan. En su espíritu, la tranquilidad se mezcla con una ardiente expectación. Preguntas seguían surgiendo en su mente, una inquietud ineludible resonaba, recordándole que el viaje no había terminado, simplemente habían comenzado a escrutar los inicios del grandioso plan de Dios. ¿Cómo responderán los hombres, Señor, ante tan grande revelación? El silencio que siguió fue sepulcral, la respuesta de Dios aún se fraguaba, latente como una tormenta que se prepara para estallar. Juan sintió el ardor del divino anhelo en su pecho, sabiendo que esta era solo la primera chispa de un fuego que cambiaría la faz de la tierra. En sus manos, el peso de la pluma sobre el papel se sentía más fuerte que nunca. Así, las palabras de Juan continuarían brotando, un torrente de revelaciones que iluminarían el camino en la oscuridad, mientras en el horizonte se dibujaba la figura del plan soberano de Dios para toda la humanidad. La historia de la salvación aún estaba en desarrollo, y él estaba llamado a ser su cronista. Mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, Juan sintió que una nueva obra estaba a punto de comenzar. El ángel, cuyo resplandor parecía intensificarse con cada palabra, lo miró a los ojos. La voz de Dios habla, Juan, y cada palabra que se pronuncia es por el bien de aquellos que aún no han escuchado. ¿Qué debo escribir ahora?, preguntó Juan, sintiendo que la urgencia del momento lo invadía. Escribe lo que te revelaré. La tierra es un campo de batalla, y el enemigo acecha como un león rugiente, pero el Cordero ha vencido. Esto es lo que debes proclamar, una nueva era comenzará y los corazones endurecidos serán derribados. Así como las profecías de los antiguos han sido cumplidas, así se manifestará el poder del Altísimo en gloria. Con esta afirmación, Juan sintió el estallido de revelación en su interior, como si nuevas corrientes de entendimiento fluyeran por su mente. Escribe, y llegará el día en que los hombres levantarán sus ojos a los cielos y clamarán por misericordia. Entonces, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, descenderá en majestad. Con gran poder, limpiará las lágrimas de cada rostro y secará la tristeza de sus corazones. Las palabras brotaban con fuerza y convicción. Las visiones de un mañana glorioso se presentaban ante su mente, naciones transformadas, corazones endurecidos tocados por la gracia, y la justicia de Dios reinando sobre la tierra. La gloria del Cordero llenaría la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. El ángel continuó, su voz resonando como viento en las colinas, oh, Juan. Escribe de los tiempos que vendrán, las naciones se verán en conflicto, y el enemigo soplará sobre las llamas de la discordia. Mas el pueblo de Dios, armado con fe y amor, no temerá. Por el contrario, será llamado a levantarse y a declarar la verdad, pues el amor de Cristo no solo redime sino que también une. Juan vio en su mente a un pueblo quebrantado, pero renovándose.
Captó la imagen del pueblo de Dios, encontrando unidad en el amor, siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Escribe, Juan, y sus corazones se volverán unos hacia otros, no habrá más división entre ellos, ni más rencores. La reconciliación correrá como un río entre los pueblos, llevando consuelo a los hombres. Sintiendo que el tiempo se apresuraba, Juan preguntó, ¿cómo será el camino hacia esta unidad, oh ángel del Señor? Volverán sus corazones al Creador, a raíz de una profunda angustia. Y así como lo dijo el profeta, mirarán hacia aquel a quien traspasaron. Zacarías 12:10. El clamor de sus corazones atravesará los cielos y serán hallados, alzando su voz en arrepentimiento y adoración. Los cielos se abrirán y la gloria de Dios llenará la tierra. Pero, ¿qué de aquellos que rechazan esta verdad? La preocupación chorreaba en la voz de Juan. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá. Aquellos que cierran sus ojos y endurecen sus corazones se quedarán en oscuridad, pero el día de la elección se acerca. Aquellos que son llamados a la luz no serán desechados. Escribe esto como un aviso y una promesa. Él llama a los pobres, a aquellos que han sido menospreciados, y ellos contestarán a su nombre. Mientras el ángel proclamaba, Juan sintió una mezcla de temor y regocijo. Era consciente de que estaba registrando eventos que no solo darían testimonio de su tiempo, sino que también tocarían los corazones de generaciones futuras. Así, con cada letra que escribía, se sentía más compelido a ser un mensajero del cielo. La luz se desvanecía en la isla, pero en su corazón ardía un fuego inextinguible por la esperanza y la verdad. La revelación seguía fluyendo, y con cada palabra un nuevo propósito se revelaba. Las calles resonarán con alabanzas, Juan. Y lo que es más, el gran misterio de Dios será desvelado, que en todos los tiempos, y en cada generación, su gloria se manifieste. Pero, ¿cómo se cumplirá esto, oh Señor? Juan preguntó, cada vez más inmerso en la profundidad del plan divino, y sintiendo la mirada de Dios sobre él, comprendió que la respuesta era aún un hilo en el telar eterno de la redención, una respuesta que lo conduciría hacia un mayor deleite y una mayor comprensión del amor eterno, mientras su alma permanecía expectante por el despliegue completo del plan soberano de Dios. El ángel, con ojos como fuego y alas que reflejaban la luz del cielo, inclinó su oído hacia Juan y, con voz profética, comenzó a desvelar lo que aún estaba por venir. Escribe, Juan, así dice el Señor, he aquí, aquellos que serán llamados mis hijos se levantarán en medio de la adversidad, y tendrán poder no por su propia fuerza, sino por el Espíritu Santo que habitará en ellos. Hombres y mujeres de fe llevarán el mensaje del amor divino a todos los confines de la tierra. Juan sintió el aire cargado de una anticipación palpable, como si el mismo cielo se preparara para una revelación que cambiaría el futuro. ¿Qué poder tendrán, oh ángel? ¿Cómo se manifestará esta gloria? Cuando venga el tiempo de la transición, las murallas que dividen a los hombres caerán. La voz que clama en el desierto será oída, y el desierto florecerá como la rosa. Herederos del pacto irán de una nación a otra, trayendo sanidad a los quebrantados y liberación a los cautivos. Isaías 61:1, y los caminos del desolado serán hechos derechitos. Juan escribió cada palabra, su mano temblando mientras su interior se llenaba de esperanza y temor. La visión de un mundo restaurado y la gloria de Dios manifestándose en los corazones de las personas lo llenaba de una asombrosa reverencia. Mientras escribía, el ángel se inclinó más cerca. Escucha atentamente, Juan, porque lo que está por llegar será como el amanecer después de una larga noche. Las naciones que han estado sumidas en la oscuridad verán la luz, y aquellos que han estado en el polvo se alzarán con nuevas vestiduras. Es por la sangre del Cordero que todo será hecho nuevo. Pero, ¿cómo podrán los hombres soportar tales pruebas antes de ver estas maravillas? Juan preguntó, el peso de la revelación haciendo eco en su corazón. En los días de aflicción, recordarán a su Dios y no se apartarán de él. Las tribulaciones los acercarán a la verdad. Cada lágrima será un testimonio de su perseverancia y cada dolor un paso hacia su redención. Mi gracia te basta, dice el Altísimo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. El ángel hizo una pausa, y en el silencio se podía oír el latido de la eternidad.
Juan sintió el peso de cada corazón que clamaría por redención, cada vida que buscaría refugio en el abrigo del Altísimo. Era un llamado a la unidad, un llamado a la acción, y un recordatorio del amor incomprensible de Dios hacia la humanidad. Escribe también, y sucederá que en el último día, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Nuestro Padre mostrará a su pueblo que no fueron abandonados, y su fidelidad se manifestará en poder. Mientras la brisa comenzaba a soplar suavemente, llevándose consigo las sombras de un día que partía, Juan percibió una mayor claridad en el llamado que estaba recibiendo. Todo era parte de un plan divino, un diseño que iba más allá de las comprensiones humanas. Con cada palabra que escribía, gran parte de lo que antes era confuso se iluminaba a través de la confianza en el Eterno. Pero, ¿me será permitido ver el cumplimiento de estas revelaciones? El ángel sonrió con un brillo que parecía desafiar las tinieblas. Tus ojos verán cosas que han sido reservadas para la gloria futura, pero lo que es más importante, la herencia de los que se creen en el nombre del Hijo será la verdadera revelación. Entonces, en los días del juicio, tendrán la seguridad de que he aquí, estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La promesa retumbó en el alma de Juan, y un nuevo ardor lo impulsó a seguir escribiendo. Las palabras fluían como un río en plena crecida. Quedaba un hilo, una declaración en el aire que todavía no había sido tejido en su relato. ¿Qué más me revelas, oh ángel? ¿Qué debo escribir sobre el destino de aquellos que no se vuelven a ti? Esto, Juan, revela que el tiempo de la cosecha se acercará, y en la trilla se separarán las espigas de la paja. Aquellos que han sido fieles recibirán su recompensa, pero el juicio del Altísimo no será fácil de soportar. Porque el tiempo del fin no se cerrará sin que todos sean advertidos. A medida que el ángel hablaba, Juan sintió que el peso del llamado se transformaba en una guía de luz. Cada revelación marcaba un nuevo comienzo, y así como el espíritu se movía, una nueva expectativa se apoderaba de su corazón. Temía y, al mismo tiempo, anhelaba conocer más. Con el espíritu palpitante, Juan vio la imagen de un mundo lleno de promesas, pero aún con el eco de advertencias serias sobre el futuro. Las palabras se convirtieron en su misión y su testimonio. Su pluma continuó danzando sobre el papel, atrapando no solo la esencia de su tiempo, sino también el destello del futuro, donde el amor y la verdad de Dios prevalecerían. La historia apenas comenzaba. Mientras el ángel se retiraba un paso, sus alas brillaban como relámpagos en la oscura noche del alma de Juan. La atmósfera densa, cargada de promesa y juicio, parecía vibrar con una energía divina. Escucha, Juan, continuó el ángel con voz resonante, hay mucho más que escribir. La historia de la redención abarca tiempos y generaciones, y tú serás el testigo de las revelaciones ocultas. Escribe, en aquel día, cuando las manos de los hombres se vuelvan débiles, cuando el corazón de muchos desfallezca por el miedo, entonces yo me levantaré como un estandarte. Mis hijos no temerán, porque en su debilidad encontrarán fuerza, y su fe será como un escudo en días difíciles. Salmos 31:24. Juan sintió que su corazón latía con fuerza a medida que la comprensión del peso de cada palabra se apoderaba de él. ¿Qué sentido tenía el poder de Dios en la debilidad humana? Con ansias de entender, levantó su mirada. ¿Qué señales acompañarán a este movimiento, oh ángel? ¿Cómo reconocerán a aquellos que son elegidos en esta gran cosecha? Los hombres y mujeres de fe hablarán en lenguas que no conocen, y el lenguaje del cielo será oído en medio de las naciones. Hechos 2:4. Habrá milagros, sanidades y liberaciones, el ciego verá, el sordo oirá, y el cojo irá saltando como un ciervo en los días de su liberación. Isaías 35:6. Las palabras del ángel resonaron profundamente dentro de Juan, trayendo consigo una mezcla de asombro y reverencia. Pero, ¿dónde se encontrarán estos fieles? ¿En qué lugares los encontraré? ¿Y cómo podré unirme a ellos? Viviendo en la verdad y el amor, tendrán un corazón de compasión que trasciende las barreras. Porque habrá un nuevo pacto, escribe también, donde el amor será su guía y la paz su bandera.
Jeremías 31 horas y 33 minutos. Ellos serán conocidos por su amor unos hacia otros, Juan 13:35, así como tú eres conocido por tu amor hacia el Señor. A medida que el ángel compartía estas verdades, Juan sintió que una luz resplandecía aún más intensamente, como si la verdad estuviera tejiendo una red que abarcaba el tiempo y el espacio. Así, entonces, su amor será el verdadero testimonio, y su fidelidad, la clave del cumplimiento. Pero, ¿qué pasará con los que rechacen esta revelación? ¿Hay advertencias sobre su futuro? Escribe, el juicio comenzará por la casa de Dios, 1 Pedro 4:17, y aquellos que cierren sus corazones a la verdad serán como semillas que caen en tierra estéril, incapaces de producir fruto, Mateo 13:22. Las voces de los profetas resonarán, y aquellos que no escuchen serán entregados a sus propios caminos. No habrá sombra de duda sobre las consecuencias de rechazar mi amor y mi gracia, la amargura de su elección será un recordatorio eterno en la distancia de su gloria. Juan observó cómo el ángel hablaba con ardor, como si cada palabra fuese destinada a un tiempo y espacio más allá de su propia realidad. El frío de la noche parecía desvanecerse, iluminado por la calidez de la verdad revelada. Con el corazón palpitante, Juan preguntó, ¿qué es lo que debo hacer ahora? ¿Cómo puedo ser parte de este acontecimiento glorioso? Tu voz será la de muchos, Juan. Llevarás este mensaje a las naciones, y con cada palabra, plantarás semillas de esperanza. La cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Por tanto, clama al Señor de la cosecha para que envíe obreros a su viña, Mateo 9, 37-38. Tus pasos son parte de un gran plan, el cual será revelado en toda su plenitud cuando cada uno de mis hijos responda al llamado. Con esa declaración, el ángel se erguía apenas, la luz de su presencia llenando el espacio como un amanecer. Juan se sintió pequeño en la magnitud de la tarea que se le encomendaba, y aún así, una chispa de valentía se encendió en su interior. Entonces, ¿habrá una señal que pueda sostenerme en esta misión? Sí, la señal será la presencia del Espíritu Santo guiándote y dándote palabras que no has de pronunciar, sino que serán puestas en tu boca, Mateo 10:20. Aquel que te envía es fiel y te equipará para todo obra. Recuerda esto, cuando estés cansado, Él renovará tus fuerzas, volarás como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, Isaías 40 horas y 31 minutos, punto. A medida que el ángel transmitía estas verdades, el cielo comenzó a abrirse, y Juan sintió un susurro en su alma que lo instaba a levantarse y cumplir lo que había sido revelado. Con un profundo sentido de propósito, él supo que la historia que él iba a contar se entrelazaba con el eterno designio de Dios. Entonces, escribe, Juan, de hecho, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. Presagia el comienzo de la obra en medio de su pueblo, donde la restauración es tanto un presente como una promesa. Y recuerda, el fin del camino está en el amor que se manifestará en cada paso de la jornada. Las palabras se agitaron en su corazón como el viento en las montañas, y la expectativa electrificó el aire. El futuro se desplegaba ante él, lleno de luces y sombras, y la revelación de un hecho aún mayor comenzó a surgir en su interior, el misterio de la gracia divina estaba a punto de revelarse a través de su propia vida. Entonces, oh ángel, ¿cuál es el próximo paso de este misterioso plan del Altísimo? Mientras el ángel contemplaba a Juan con una mirada que atravesaba el tiempo, sus palabras resonaron con un eco divino, vibrando armoniosamente en cada rincón del corazón de Juan. El próximo paso, Juan, es un viaje a través de las sombras y hacia la luz, donde encontrarás la esencia del amor que transforma. Prepárate, porque no solo serás un espectador, sino un participante en la obra de redención. De repente, una visión comenzó a formarse ante los ojos de Juan. Vio un vasto campo, dorado y maduro, una cosecha lista para ser recogida. Los rostros de un pueblo que clamaba a Dios en diferentes lenguas se vislumbraron en su mente, palabras de adoración y súplica cruzando fronteras invisibles. Pero también percibió un velo de dolor en aquellos que aún no conocían el amor de Dios. Este es el primer lugar de tu misión, prosiguió el ángel con fervor. En medio de la multitud, tú hablarás. Será el amor que fluya de ti lo que romperá las cadenas que atan a los vulnerables e incrédulos.
No temas los desafíos que vendrán, pues tu historia es un testimonio de mi fidelidad. 2 Timoteo 2:13. Juan sintió la presión del cielo envolviendo su ser, como si una brisa fresca lo estuviera preparando para el mandato por venir. ¿Cómo voy a ser escuchado entre ellos, celestial mensajero? ¿Con qué palabras habré de hablar?, preguntó con ansias en su corazón. Las palabras que llevarás vienen del corazón de Dios, insistió el ángel, cada palabra como el tintineo de campanas celestiales. Él abrirá tus labios y llenará tu boca, los sueños de muchos se verán llevados a cumplimiento a través de ti. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Mientras la luz iniciaba una danza vibrante en torno a él, Juan sintió que una llama ardía dentro de su pecho. ¿Y cuáles son las señales que debo esperar? ¿Cómo sabré que estoy en el camino correcto? Los prodigios comenzarán a manifestarse en tu andar, respondió el ángel con autoridad. Los ciegos verán, los sordos oirán, y, además, los que estén quebrantados en espíritu hallarán restauración. Porque así dice Jehová, yo restauraré la suerte de mi pueblo. Jeremías 30:3. Tú serás parte de ese movimiento, esa transformación que llamará a muchos de regreso al abrazo del Padre. Juan se sintió impulsado por una energía que provenía del cielo. Dudas comenzaron a disolverse mientras la visión del ángel se volvía aún más clara. ¿Cómo los enviaré? ¿Qué direcciones recibiré? Los caminos son muchos y variados, respondió el ángel, pero todos ellos convergen en el mensaje del amor incondicional. Busca en medio de los quebrantados, en las calles polvorientas y en los corazones que lloran en silencio. Escribe, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y recuerda, la cosecha no es obra de un solo hombre, sino de un pueblo unido en espíritu y verdad. La emoción llenó a Juan, y la visión del campo abarrotado se grabó aún más intensamente en su mente. Un fuerte deseo de responder al llamado lo envolvió, y se sintió inspirado. Pero una pregunta crucial surgió en su corazón, como un grito sutil en medio del abrumador clamor. ¿Qué pasará con aquellos que escuchen el mensaje y aún así prefieran continuar en su camino de rechazo? El ángel miró a Juan con una solemne seriedad que le hizo sentir un escalofrío. Aquellos que cierren sus corazones con desprecio, Juan, enfrentarán el juicio de su elección. Porque el que niegue al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. No podrás cambiar esa realidad, pero podrás ser la luz que brilla en la oscuridad, el reflejo del amor que llama a los perdidos a regresar a casa. Mientras las palabras del ángel reverberaban en su ser, Juan entendió que las decisiones de aquellos a quienes debía alcanzar serían vitales para su destino. La tensión aumentaba dentro de él al contemplar el delicado equilibrio entre el amor y el juicio. Así, entonces, con cada paso que dé, el amor será mi guía, y la verdad mi espada, reflexionó Juan. Exactamente, afirmó el ángel. Escribe esto también, el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Tu misión será vivir en el amor, despojado de temor, en un tiempo donde muchos temerán con gran incertidumbre. Antes de que la revelación de la gracia se vuelva evidente, vendrán tiempos de prueba y purificación. Con cada palabra, una revelación más profunda comenzó a ascender en la mente de Juan. ¿Estaba preparando Dios a su pueblo para algo aún mayor? La sorpresa y la plenitud de la gracia aguardaban a aquellos dispuestos a aceptar la verdad. Con una nueva resolución, Juan levantó la vista hacia el ángel. ¿Cuál es la revelación culminante que se aproxima, y cómo se manifestará en mi vida y en la vida de aquellos que crean? El ángel sonrió, y sus ojos brillaron con la intensidad del cielo. La clave de este gran plan será un nuevo pacto, donde yo escribiré mis leyes en sus corazones. Hebreos 8:10. Así, el amor se manifestará a través de cada uno de ellos, haciendo temblar los fundamentos de un mundo que necesita desesperadamente ser renovado. A medida que el ángel terminaba, Juan sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si contendría no solo palabras, sino la promesa de algo magnífico que estaba por llegar. El misterio que había comenzado a desvelarse en su corazón lo llenó de asombro, y con un renovado sentido de propósito, se preparó para abrazar la misión que el Altísimo le había encomendado.
El camino ante él estaba marcado por la luz de una gracia que podía cambiar todo, y mientras la presencia celestial se desvanecía, supo que el tiempo de la revelación no solo era inminente, sino que ya había comenzado. En la quietud del momento, cuando la luz del ángel se desvaneció, Juan sintió un agitar profundo en su ser. Su corazón resonaba con la certeza de ser parte de algo más grande, pero también con el peso de la responsabilidad que se le había confiado. Comenzó a caminar por el campo que había visto en la visión, la fragancia de los trigales acercándose a sus sentidos y el brillo dorado del sol abrazando su piel. Este lugar, estaba convencido, era el punto de partida de su ministerio. A medida que avanzaba, Juan comenzó a notar la diversidad del pueblo que lo rodeaba. De rostros cansados, algunos ocultaban su angustia, mientras otros sonreían con la alegría efímera de un nuevo amanecer. Sin embargo, en sus corazones, había un profundo deseo de significado, añadidos a gritos silenciosos que hablaban en medio del bullicio de la vida diaria. Él sabía que su voz sería la de Dios en un tiempo que carecía de esperanza. Señor, musitó, inclinando su cabeza en oración, ¿dónde comenzará mi labor? ¿Qué palabras debo pronunciar que abran los corazones cerrados? En su espíritu, sintió una calma que lo llenaba. Era la misma paz que había experimentado en la presencia del ángel, una presencia que ahora parecía haber quedado grabada en su alma. Las horas dieron paso a días, y en cada encuentro, Juan hablaba con ardor, compartiendo la verdad del amor de Dios con sus manos y su voz. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16, proclamaba con valentía. Las palabras salían de su boca como torrentes de agua viva. Cada hogar que visitaba, cada persona con la que compartía su testimonio, era un nuevo verso del poema de la redención que Dios estaba tejiendo a través de él, pero no todo era fácil. Su amor desbordante, que tanto había deseado que transformara vidas, también lo exponía a la resistencia de aquellos que se aferraban a sus seguridades y temores. Juan se enfrentó a la burla, a las miradas despectivas, a los corazones que se negaban a abrirse. ¿Acaso hay un límite en el amor que debo mostrar?, cuestionó en privado, mientras la noche abrazaba su ser cansado. Así, de rodillas, en un rincón escondido del campo, Juan llevó su carga al cielo. Padre, dame el valor para continuar, porque algunos me dicen que no hay verdadero poder en lo que comparto. La respuesta del cielo llegó a través de la brisa, susurrando al oír: el amor es la fuerza más poderosa, Juan. Sea cual sea la reacción, tú eres llamado a amar, porque en mi amor encontrarás el juicio, pero también la gracia. Un impulso renovado atravesó a Juan a medida que se levantaba. En medio de la oscuridad y el rechazo, supo que su tarea no era la de convencer, sino la de amar. Con este nuevo entendimiento, definió su propósito: ser el mensajero de esa luz que brilla en las tinieblas, un faro de esperanza en medio de la desesperación. Y así transcurrieron los días, hasta que comenzó a escuchar murmullos de lo que Dios estaba comenzando a hacer a través de su ministerio, milagros que despertaban a los que no veían, y aquellos que una vez estuvieron atados a la desesperanza, ahora se encontraban agradeciendo y alabando al Señor. Uno de esos días, mientras Jesús sanaba a un paralítico que había esperado mucho tiempo, Juan se sintió invadido por un sentimiento indescriptible. ¿Era el momento acelerado de la manifestación del nuevo pacto que el ángel había prometido? La liberación no venía solo con palabras, sino con poder. Sus corazones serán tocados, recordó el ángel, y los que no conocían a Dios verán la salvación. A medida que el eco de su enseñanza resonaba, Juan sintió la urgencia del cielo llamar a más. Una pregunta lo envolvía con fuerza: jabón de fuego ardiente, ¿qué se espera después de este acuerdo de amor? Aquel día, un nuevo grupo de discípulos comenzó a seguirlo, ansiosos por aprender y compartir. Cada uno de ellos llevaba consigo un destello de esperanza, y cada vez que hablaban de las obras de Jesús, algo mayor parecía estar gestándose en el horizonte. Era un nuevo tiempo, un tiempo de paz y sanidad, y Juan empezó a ver el mapa de la obra de Dios dibujarse ante él. Las palabras del ángel reverberaron en su mente: una obra aún mayor hará Dios. Con el corazón palpitante, Juan levantó la mirada hacia el cielo lleno de estrellas, preguntándose qué maravillas le esperaban a aquellos que se atrevían a ser parte de su plan. En ese instante, comprendió que todos estaban llamados a ser parte de un cuadro divino que iba más allá de lo visible, donde cada acto de amor abría una puerta hacia la gloria de un pacto que iba a cambiar el mundo.
¿Cuáles serán las maravillas que el Padre está por revelar?, se preguntó. Mientras la luz de la mañana rompía en el horizonte, Juan supo que la verdadera aventura apenas comenzaba. La voz del cielo lo seguía guiando, un nuevo capítulo se escribía en la misión de los que creen, y una esperanza iluminada por el amor seguía llamando a todos hacia un destino glorioso. La brisa de la mañana acariciaba el rostro de Juan mientras caminaba por las aldeas, llevando el mensaje de salvación y amor que había encontrado en su Maestro. Su corazón rebosaba gratitud por cada vida que tocaba, cada alma que se abría a la transformación que el Cordero había prometido. Sin embargo, en el fondo de su ser, un nuevo misterio permanecía latente. ¿Cuál sería la respuesta de aquellos que escuchaban, pero se aferraban a las sombras de su pasado? A medida que continuaba su predicación, comenzó a notar un patrón. Algunos eran receptivos a la luz, iluminando su oscuridad, mientras que otros cerraban sus corazones con desconfianza y rechazo. Esto lo llevó a un profundo momento de reflexión. Una tarde, mientras se sentaba junto a la orilla del mar, Juan miró las aguas cristalinas. ¿Cómo puede el amor vencer la ceguera del corazón? Meditando en la lucha que se desarrollaba no solo en su entorno, sino también en su propia alma, en medio de estas reflexiones, recibió un mensaje del cielo. Una luz resplandeciente lo envolvió, y el ángel que había estado a su lado en Patmos se apareció de nuevo. Juan, la cosecha está lista, pero el campo está lleno de espinas. Muchos serán llamados, pero pocos elegirán. La elección es la verdadera batalla. ¿Qué debo hacer para que más escuchen y respondan?, preguntó Juan, sintiendo la carga de su misión aún más profunda. Deberás profundizar en el amor que compartes, Juan. Enseñarás que, a pesar del rechazo, el amor verdadero no solo se ofrece sino que también se transforma, pero eso tomará tiempo, respondió el ángel, en un tono que resonaba como melodía celestial. Esa revelación le dio a Juan un nuevo sentido de dirección. Comenzó a enfocarse no solo en las enseñanzas, sino también en la práctica del amor en cada encuentro. Entendió que al observar la vida a través de la lente de la gracia, podría demostrar la verdad de su mensaje. Con cada palabra, cada gesto de compasión, estaba preparando la tierra para el crecimiento. Un día, mientras compartía el mensaje en una sinagoga, notó a un hombre entre la multitud, sus ojos llenos de lágrimas. Era un fariseo, uno que había mirado con escepticismo a lo largo de su ministerio. Juan se detuvo y, guiado por el Espíritu, se acercó a él. ¿Qué te aflige, amigo? El fariseo, en un atisbo de vulnerabilidad, exclamó: he visto a muchos seguirte y sus vidas han cambiado, pero yo no sé cómo cambiar. La verdad que pronuncias me asusta. El amor perfecto echa fuera el temor, dijo Juan con suavidad, obteniendo del corazón la esencia que había aprendido del Maestro. La esperanza no se encuentra en la perfección sino en el reconocimiento de nuestra necesidad de amor. Esa sencilla conversación desató una cascada de respuestas en el corazón del fariseo. Se dio cuenta de que el amor de Dios podía alcanzar incluso los lugares más oscuros de su alma, iluminando su camino hacia la redención. La transformación era posible. Sin embargo, al regresar a casa, Juan sintió el peso de una nueva responsabilidad. Las palabras del ángel resonaban en su mente: el tiempo es corto. Prepárate, porque se acercan tribulaciones. Las tinieblas atacarán con fervor, y deberás ser un faro en esa oscuridad. Poco después, comenzaron a llegar rumores de persecución contra los seguidores de Jesús. Las autoridades religiosas, temerosas de perder su control, estaban dispuestas a todo para silenciar el mensaje. Juan, consciente de lo que se avecinaba, se reunió con los otros discípulos. Debemos unirnos más que nunca, exhortó. El amor que hemos encontrado no debe ser guardado en secreto, sino propulsará nuestra lucha contra la oscuridad. Entre los discípulos se levantó un espíritu de determinación. Sin embargo, las sombras de la duda atravesaban el corazón de algunos. Pedro, siempre impulsivo, cuestionó: ¿enfrentaremos realmente el odio y la persecución? ¿No sería más prudente mantenernos en silencio? Es precisamente en el silencio donde la oscuridad prospera, contestó Juan, con una fe renovada. El amor requiere valentía y acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo se hunde. Las palabras del Maestro aún resuenan: no temas, porque yo he vencido al mundo.
Juan 16:33. Debemos llevar esa victoria a otros. A medida que se preparaban para enfrentar el desafío que se aproximaba, Juan experimentó una llamada más profunda, la invitación de convertirse en testigo del sufrimiento y el sacrificio. En su corazón había nacido la certeza de que cada lágrima y cada batalla que experimentarían tendrían un propósito, un hilo en el gran tapiz del amor divino. Mientras se despedía de sus compañeros, una nueva visión en el horizonte apareció ante él. Una imagen de una gran multitud unida, traídas a la luz a través de una revelación de amor inquebrantable. Sintió aliento divino y la esperanza brotar como un rosal en el desierto. En ese momento, su pregunta, ¿qué había estado albergando?, quedó clara: ¿no es este el inicio del cumplimiento del plan soberano de Dios? Con la bendición de una nueva revelación en su alma, se sentó bajo las estrellas y no pudo evitar preguntarse cuál sería el desenlace de esta historia, el desenlace de los que escucharían y los que elegirían permanecer en la oscuridad. La respuesta aún estaba suspendida en el aire, anticipando un colapso entre dos mundos, uno sujeto a la gracia y otro a la condenación. La luz y la oscuridad, luchando por el alma de cada hombre, mientras se acercaba el día de la elección. Así, Juan continuaría, aventurándose por caminos donde la luz de las promesas de Dios resonaría, en el corazón de aquellos que anhelaban la transformación que solo Dios podía otorgar. El viaje estaba lejos de terminar, y el siguiente capítulo de la revelación prometía ser monumental.